Pues vamos a entrar ya de lleno a nuestras primeras entrevistas. Vamos a platicar con la directora general de México ¿Cómo vamos?, con Sofía Ramírez, pues sobre esta búsqueda del gobierno mexicano de un acuerdo con las empresas privadas para empresas que se dedican a hacer bienes que conforman la canasta básica de consumo. Les están pidiendo pues topar precios de algunos de sus artículos y en la medida de sus posibilidades bajarlos, con una intención aquí, con un intento pues de mitigar la inflación, como si eso fuera pues suficiente para mediar de alguna manera pues estos precios galopantes que están registrando algunos bienes de consumo. Vamos a hablar pues con Sofía Ramírez. ¿Cómo está, Sofía? Hola, buenos días, tardes. Yo estoy despierta. Buenas tardes, Rogelio, Darío. Muchas gracias por estar con ustedes. Y sí, la verdad es que creo que pensar que solamente, o más bien, que topando precios vamos a resolver lo que sea, pues es no haber entendido nada. Sin embargo, me gustaría acotar que yo también leí entre líneas, digamos, un poco porque el señor presidente también lo dijo, que iban a fomentar la producción. No estoy muy segura cómo lo van a hacer. Ahí yo estoy de acuerdo contigo. Tenemos que Pues ver primero mira, el cómo. si es difícil, si lo más fácil se está viendo como difícil, que es meter en cintura a no sé cuántas empresas productoras de 24, 25 artículos que se han identificado, imagínate lo que es incrementar la producción de esos No, sí. artículos. Porque además eso implica incrementar la productividad. O sea, parte del problema es no solamente que en México pues no tenemos lo que se considera seguridad alimentaria por varias razones. Uno, porque pues no somos una economía que está sustentada en el sector agropecuario, o sea, es menos del 4% de nuestra economía de la producción nacional, sino que además pues no somos particularmente productivos, sobre todo aquellos pequeños productores de pequeñas parcelas que, como decía el señor presidente, bueno, pues hay que sembrar ahora que llueva, y pues para tener maíz y frijol, cuando lo cierto es que importamos la mayor cantidad de maíz para consumo humano, cuando además pues tendremos ahorita un problema, digamos, en términos de la cosecha de ahorita, pero sobre todo en la siembra de lo que venga en el verano, ¿no? Porque pues obviamente frutas y verduras y granos y cereales en el mundo pues tienen cierta estacionalidad. Y ahora vemos que con el incremento en el precio de los fertilizantes, dado que Rusia es el gran productor de fertilizantes, y la producción pues de aceites vegetales y de granos de la región de Ucrania, pues obviamente eso va a generar un encarecimiento muy importante para el consumo, tanto humano como animal, pero sobre todo pues va a generar un problema de hambruna a nivel internacional. Yo creo que en el caso de México, sin embargo, pues existen las condiciones para que no sea así el caso, siempre y cuando ocurran dos cosas. La primera, que el gobierno realmente asuma que solamente podemos en estos momentos donde la inflación viene de un contexto internacional, es decir, de fuera, pues tenemos que ampliar la producción sí o sí. Eso es del libro de texto. Eso lo sabe casi cualquier economista de segundo semestre, pero sobre todo hay que tomar muy en serio que hay personas, grupos de personas, los primeros deciles de la población que dedican una gran cantidad de su ingreso en el hogar para comprar comida. Por ejemplo, el 10% más pobre, con los datos del INEGI del año pasado, antepasado del 2020, pues antes de la pandemia, o sea, digamos, en los primeros meses de pandemia, estos hogares destinaban la mitad de su ingreso a la canasta básica alimentaria, y eso sin considerar pues jabón, enseres domésticos y demás, que contempla la canasta básica alimentaria y no alimentaria, porque ahí sí se les va el 99% del ingreso. Entonces creo que un primer punto, respondiendo a tu comentario, a tu pregunta inicial, pues sí, ciertamente topar los precios nunca ha sido una buena estrategia, porque además pues, lo único que va a generar son mercados negros, y en esos mercados negros, donde ya no hay control, digamos, de quién vende a qué precio y a quién le están vendiendo qué cosa, y sobre todo, no sabes de dónde vienen desde los fertilizantes hasta el maíz, el frijol, la tortilla y demás, no sabes de dónde vienen, y pues no tienes manera de controlarlo. Entonces creo que es el peor de los escenarios donde nos enfrentemos a un control de precios. Por supuesto que hay que pedir corresponsabilidad y hay que organizar, y para eso necesita un Estado fuerte, no un Estado de austeridad franciscana, sino un Estado que tenga las capacidades de verificar, como tú referías, pues que todo el mundo esté poniendo de su parte, que no haya vivales, que no haya
estas ganancias están normales. Y aquí, si me permites acotar, y con esto ya me callo porque creo que me estoy echando una pelota larguísima, me parece que la labor del Banco de México va a ser toral, porque hemos visto cómo la inflación subyacente, que es aquella que puede impactar, más bien aquella a la cual le puede impactar la política monetaria del Banco de México, tiene que seguir siendo muy enfática en controlar las expectativas, porque tenemos una economía que no tiene muchos canales de transmisión de esa política monetaria, y en español lo que quiere decir es el Banco de México solamente puede afectar las expectativas futuras, y eso es muy importante en estos momentos, porque lo que está detectándose y lo que está refiriendo el señor presidente cuando dice es que están aumentando los precios por encima de lo que aumentan los insumos, es justamente la posibilidad de controlar que las expectativas de inflación en el futuro cercano y de mediano plazo no vayan a seguir incrementándose. Entonces creo que ahorita tenemos que voltear a ver, uno, Banco de México que mantenga su credibilidad y su autonomía, por supuesto, pues sobre todo la credibilidad. Punto número dos, que no regresemos a estas fallas tan idealistas y pues no sé, poco consistentes y poco realistas de controlar precios. Y por supuesto, número tres, enfocarnos en tener mayor producción, pero no de manera desorganizada. O sea, la inversión toma tiempo en rendir frutos, y si algo se ha caracterizado en esta administración ha sido la de ahuyentar la inversión. Me dirán, no, es que eso es en los energéticos. Pues sí, pero eso afecta prácticamente todos los ámbitos de inversión, incluyendo el sector agropecuario. Claro. Sofía, buenas tardes. Te saluda Rogelio Varela. Rogelio, buenas tardes. Sofía, este problema de inflación alta ya lo tuvimos en el pasado, y una de las alternativas que en su momento pues se siguió fue el de los pactos económicos, ¿no? De buscar acuerdos entre todos los sectores. ¿Qué tan factible sería revivir esto? Híjole, pues otra vez creo que parte del problema está en la debilidad del Estado. Hemos visto también un desmantelamiento de las capacidades institucionales del gobierno a lo largo de los últimos 3 años. Hemos visto una pues cooptación, de cierta manera, al momento en el que tú desfondas o limitas los recursos que tienen pues, los organismos reguladores de precios, la COFES, el IFETEL. Vaya, prácticamente todas las instancias que tendrían que estar generando estos controles, digamos, que pudieran mejorar la competencia y por lo tanto generar mejores condiciones para el consumo, pues realmente ahí es una manera de debilitar esas capacidades. Entonces, creo que los pactos en general, porque además al señor presidente le encanta apostar a la política en estos términos. Sí. ¿Se cortó? Sí, ¿verdad? Sí, estábamos hablando con Sofía Ramírez Aguilar, la directora general de México. ¿Cómo vamos?